Dante Gilardino era un fotógrafo muy reconocido de la ciudad de Morteros, en Córdoba. Él tenía un trabajo muy bueno y era algo que le gustaba, aparte de utilizarlo como hobby. Era un fotógrafo muy reconocido. Su principal objetivo, ante todo, era la naturaleza. Le encantaba fotografiar a pájaros que se posaban suavemente sobre las ramas de un árbol, a las flores como irradiaban esos colores hermosos que reflejaban la luz del sol. Un día decidió con su novia Candela liberarse un poco del estrés, de la rutina, del trabajo, e ir a vacacionar por lo menos un fin de semana a Miramar, un lugar ubicado al lado de la laguna Mar Chiquita. No estaba muy lejos del lugar donde ellos residían, pero lo mismo, servía para descansar un poco. Una vez hospedados en el hotel, decidieron ir a fotografiar un poco lo que era alrededor del lugar, porque a pesar de que ese lugar quedaba cerca de donde ellos estaban, no habían ido muchas veces y querían fotografiar el lugar para después mostrárselo a su familia. Además, serviría como un lindo recuerdo para dejarlo en un cuadro luego de revelar la foto. Ellos sabían la historia del lugar. Sabían que gran parte de la ciudad de Miramar había quedado hundida dentro de esa laguna. Pero bueno, ellos no sabían lo que les esperaba. Lo malo no empezó hasta que ellos decidieron ir a fotografiar la laguna. Los árboles que había crecido al lado de ella, el agua y las ruinas también que se alcanzaban a ver. Dante decidió separarse de su novia para ir a fotografiar uno de los costados que era más desértico, no había tanta población ni tampoco tanto turismo por esos lados. Mientras él iba fotografiando todo lo que había alrededor de la laguna, decidió ponerse en lo que sería el costado de la misma, cerca del agua, en un pequeño peñasco que había. ¿Y cómo explicarles la desesperación que él tuvo y el miedo, además de la duda de qué podría haber sido cuando empezó a escuchar esas voces agonizantes, desesperadas y perturbadoras que clamaban por favor que las ayudasen a salir del agua? Él fue corriendo a buscar a su novia que le ayudara a buscar el origen de esas voces, de esos gritos desgarradores. Pero su decepción fue cuando recorrió gran parte de la orilla de la laguna y no encontró absolutamente nada. Ningún rastro, ningún cuerpo, ninguna persona, niño, mujer u hombre, que se encontrara nadando o pidiendo auxilio cerca de allí. Rápidamente, lo primero que se le cruzó por la cabeza fue llamar a las autoridades, a los bomberos, a los médicos, a la policía, a cualquier persona, además de los vecinos, que hicieran algo por ver qué pasó en ese lugar, por ver si alguien se había ahogado, si había perdido la vida y si había, por esa casualidad de la vida, alguna oportunidad de salvarlos. Una vez reunida una multitud gigante de personas, empezaron a revisar rincón por rincón, lado, hasta en las profundidades, utilizando buzos para ver si alguien se encontraba allí. Dante y su novia quedaron perplejos al ver que los resultados de la búsqueda eran inútiles. No había nadie, tan solo ruinas de lo que una vez fue parte de una ciudad. Ellos recibieron un poco de repudio de la misma gente al darles una noticia falsa, algo que decepcionó a la gente por asustarlo de tal manera, porque podría haber sido un vecino, un amigo o un familiar
de las mismas que en ese momento no se encontraba en su casa y les quedaba la duda y el miedo de que podrían haber estado en peligro. Lo que ellos recibieron de parte de las autoridades fue más que nada una decisión de ellos mismos, de decirles que se vayan al hotel y descansaran, porque la gente estaba enojada con ellos. Hasta que se calmase un poquito lo que serían los nervios de la misma multitud, que ellos fueran, descansaran e hicieran algo en la habitación lejos de la sociedad, lejos de las personas que estaban allí. Con decepción en ellos mismos, decidieron recostarse un rato en la cama, charlar sobre el tema e intercambiar los testimonios para ver que ellos no estaban locos, porque los dos escucharon a las personas que estaban llorando y clamando por favor que los rescataran. Al pasar el tiempo, los minutos, las horas, para hacer que pasara un poco más rápido las manecillas del reloj, Dante se sentó en la computadora portátil que él había llevado e insertó la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica que él tenía. Empezó a ver las fotos, a retocarlas para subirlas a su blog, para que quedaran un poco más presentables. Si tenían algún error, algún destello de luz que no era deseado por parte del sol, lo eliminaba, retocaba, agregaba calidez, agregaba frío, agregaba todo lo que se puede hacer con un editor de fotos. La sorpresa que se llevó cuando vio parte de esa galería que él tenía lo perturbó demasiado. Enfocaban claramente los rostros de personas que estaban agonizando, que estaban asomando sus cabezas en el lago que estaba ubicado simplemente y llanamente cerca de donde ellos estaban. Esto fue la evidencia fotográfica que él tenía para demostrar que ellos decían la verdad. Decidieron mandárselos a un amigo que ellos tenían que raramente le encantaba todo lo que se trataba sobre investigación. Gracias a él pudieron llegar a una conclusión, y lo que dio el resultado de la investigación es que esas mismas personas, las caras de ellas eran idénticas a las fotos de un diario que ya había caducado hace bastante por la fecha, de las fotos de las personas que habían fallecido en el momento en que la ciudad, esa parte de esa ciudad, había sido inundada y devastada por esa laguna. Dante nunca olvidó ese día, ni por qué justo a él y a su novia les pasó lo que le pasó. Porque esas personas que habían fallecido hace bastante volvieron a aparecer ante el lente de su cámara.